Hola, bienvenidos a este directo. Cuando los niños sufren, cómo ayudarles a transitar el duelo. Voy a tener el honor de contactar con Adriana Curcio, que nos va a ayudar a profundizar en este tema, cuyo objetivo es ayudar a los padres a ofrecerles estas herramientas que a veces no hemos recibido y poder así ayudar a nuestros hijos a transitar el duelo. Voy a buscar a Adriana para invitarle a que se una. A profundizar en algunas estrategias, en algunas herramientas que podemos obtener para ayudar a nuestros hijos a comunicar a veces esas emociones causadas no siempre por la muerte de un ser querido, a veces puede ser por muerte de mascota o puede ser por una mudanza. Me estaba acordando ahora de la película del revés, Inside Out, donde se refleja muy bien todo este tema de gestión emocional y vamos a profundizar en este tema con Adriana. Vamos a tener también ocasión de ver cuáles son las señales más comunes en los niños que nos pueden estar dando la pista de que quizá pueden estar pasando por un momento de duelo. Vamos a tener también ocasión de ofrecer algunos recursos prácticos para que al final, esto vendrá al final, para que motivemos la participación y también que os quedéis hasta el final, porque os vamos a ofrecer algunas actividades y recursos específicos para ayudar a los niños a transitar el duelo. Esperamos a Adriana. Os voy a ir contando que Adriana es licenciada en educación, que tiene una maestría en educación especial, una maestría en ciencias de la educación y ha sido guía Montessori durante 37 años. Entonces, es un motivo más que suficiente para escucharla porque además es entrenadora e instructora del método Grief Recovery y ella forma especialistas en acompañamiento en duelo. Sí. Ahora sí, Ha hola. costado, ha costado, ha costado. Sí, entré y luego me volví a sacar. Disculpa, no sé qué pasó, pero bueno, aquí ya estamos, José Antonio. Nada, yo he ido aprovechando ya para presentarte, para hablar de Ah, ti, para decir, aquí decimos la palabra maja, muy que es bien. lo simpática que eres y lo especialista que eres, y quería empezar agradeciéndote tu presencia aquí, que sabemos que eres una mujer muy ocupada, que me contabas que acababas de venir de Nueva York, y bueno, pues te agradezco este esfuerzo de estar aquí con nosotros y aportar un valor que va a servir para que muchos padres puedan obtener esas herramientas y resolver esas dudas en la difícil tarea de la educación de los hijos y más en concreto de la educación emocional y más en concreto todavía de la educación en una de las emociones más poderosas pero más desconocidas como es el duelo o tristeza emocional. Gracias por estar aquí. Yo he dicho ya un montón de cosas de ti, que eres licenciada en educación, maestría en educación especial y en ciencias de la educación, guía Montessori, 37 años, que se dice pronto, especialista avanzada y entrenadora del método Grip Recovery. Así es, yo te agradezco muchísimo la invitación, José Antonio. Para mí es un placer y sobre todo es, como tú bien lo has dicho, es un honor poder dar algunos tips, algunas herramientas a todos los adultos, a los padres de familia, sobre el alrededor del dolor emocional o del duelo de los niños, que es un tema bastante delicado, es un tema que también es un poco desconocido, en el sentido que no le hacemos mucho caso y que, bueno, pues nuestros niños siguen sufriendo de alguna manera, crecen sin resolver este dolor emocional. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho, me encanta estar en este auditorio contigo. Gracias por todas las personas que están con nosotros hoy día. Un placer y me siento privilegiado de esta conexión, de verdad, y espero que podamos aportar ese valor y esas herramientas a tantos padres que nos comentan, ¿no?, que a veces no saben por dónde guiar a sus hijos en esta tarea emocional, ¿no? Porque los niños muchas veces no hablan, no expresan. Entonces, hoy vamos a tener ocasión de profundizar en este contenido. Sí, perfecto. Desde el punto de vista formal, he de decir que, bueno, hemos optado por anticipar las preguntas o las dudas que pudierais tener, y en nuestros perfiles de Instagram es donde hemos solicitado que quien tuviese dudas las hiciese para ir resolviéndolas aquí. Vamos a ir tocándolas y si no, también he dicho al final, o sea, al principio he dicho que
iba a grabarse esta entrevista para poder volcarla en los perfiles y que quien no pueda quedarse hasta el final, que tenemos sorpresa al final, os invito a quedarse hasta el final, pues quien no pueda quedarse hasta el final, que pueda, sin embargo, ver la entrevista completa en diferido, ¿vale? Vale. Pues sin más, porque yo quiero, ¿no?, empatizar con esas preocupaciones de esos padres ávidos ya de saber y de conocer cómo pueden ayudar a sus hijos o los que sean tutores o profesores, cómo ayudar a los niños a transitar sus propios duelos. Sabemos que las causas del duelo emocional no son solamente la muerte de un ser querido, sino que también especialmente a los niños les suele afectar mucho la muerte de la mascota o animal de compañía, a veces un cambio importante como una mudanza, un cambio de etapa formativa o simplemente o sea, lo que ya más conocemos, ¿no? La muerte del abuelo, la muerte de un ser querido, ¿no? Una vez que sabemos que son muchas, más de 40, las causas de dolor emocional, yo me querría enfocar un poco, ahora para ir calentando motores, en el aspecto educativo, porque de clarificar, ya aprovecho, que nuestro enfoque, el enfoque de este directo, es desde la educación. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, somos especialistas en acompañamiento en duelo, que es un método de acompañamiento y gestión y educación, o mejor dicho, reeducación emocional. Salvando esto, que quería decirlo para que quede claro, desde el principio, desde este enfoque de la educación, Adriana, Sí. si yo te digo la frase, los monos ven, los monos hacen, desde el punto de vista de la educación, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, me encanta esta frase, además de que la utilizamos mucho en este método que bien nos comentabas a los demás. Bueno, pues me hace pensar lógicamente en cómo los monos aprenden, ¿no? A base de la imitación. O sea, lo que ven es lo que van a hacer, ¿no? Y bueno, pues de la misma manera nosotros los seres humanos aprendemos igual. Desde que los niños, desde que nacemos, desde que los niños están muy chicos, a base de la observación, ¿no? Van aprendiendo cosas y por medio de la imitación del adulto, de los padres o de la gente que esté alrededor de ellos, pues es como ellos van aprendiendo y van ejecutando. ¿Cuántas veces no nos hemos topado, no? Yo, por ejemplo, que me dediqué tanto a la educación, que entraba yo a los salones a supervisar y veíamos que de repente un niño de la nada empezaba a hacer cosas que nunca en su vida había hecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Pues claro, es el proceso normal en el ser humano, ¿no? De imitar a los demás para poder ir aprendiendo, ¿no? Sí. ¿Y qué tal que, digo, muchas veces también los papás llegan y te dicen, no, me sorprendió porque mi hijo de repente, ¿no? Ya agarró el tenedor, cosas sencillísimas, y pudo comer solito. Claro, bueno, también tuvo una preparación, pero sí, aprenden imitando. Y hablando del dolor emocional, pues obviamente esto es lógico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que aprenden los niños? Los niños nos observan, nos ven, y entonces ellos reaccionan de la misma manera, nos imitan. ¿Qué ha pasado con el adulto? Los adultos hemos aprendido, el aprendizaje que hemos tenido acerca del dolor emocional, pues bueno, hay muchas diferentes maneras que la gente lo ha experimentado y que también lo vive y lo refleja. Pero en general, se puede hablar de una generalidad, es que mostrar nuestros sentimientos es signo de debilidad o mostrar nuestros sentimientos nos hace menos, tenemos que hacernos fuertes, tenemos que esconder nuestro dolor emocional, no debemos de compartirlo, ¿no? A la inversa de todo lo que es todo lo agradable y lo bueno, ¿no? Que nos han enseñado a compartirlo. O sea que estamos hablando, Adriana, de los famosos mitos del duelo. Correcto. Nosotros en este método hablamos de los mitos, ¿no? Que son básicamente 6 mitos que nosotros llevamos, pero lo que hemos aprendido es eso, a vivir, a transformar nuestro dolor emocional, esconderlo, taparlo, y ¿qué vamos haciendo? Acumulándolo en el corazón sin poderlo resolver. Y desde el punto de vista de la educación es llamativo cómo se nos ha colado o lo tenemos
tan integrado. Yo hoy mismo he estado en un taller de grupo que estoy llevando en un centro de atención a la mujer, y hoy era la primera reunión, y en la primera reunión ya han aflorado estos mitos de los que estamos hablando, ¿no? Cómo hemos integrado que cuando alguien llora o está triste, enseguida acudimos a decirle no llores, no estés triste. O cuando alguien se emociona, enseguida le tocamos, paralizamos la emoción. Esto lo he visto esta misma mañana. Y cuando estamos a cargo de la educación de los niños, también tenemos integrado que no validamos las emociones de los niños diciendo no llores, no estés triste, no te preocupes, reemplaza la pérdida, ¿no? Cuando decimos, pues, mira niño, no te preocupes, ya pasará, un poco de tiempo te calmará, o toma la merienda, que te vas a sentir mejor, es decir, reemplaza tu emoción por comida. Y este tipo de mitos, ¿no?, que tenemos integrados y que a veces incluso pensamos que ayudan, cuando en realidad pueden ser devastadores, cuando luego en la vida adulta se reflejan, por ejemplo, en alteraciones de los patrones de la alimentación. Por ejemplo, recurriendo ante un dolor emocional, un divorcio o la muerte de un ser querido, a la comida de forma compulsiva, al alcohol, a las drogas, al sexo, a internet, a la fantasía, ¿no? Es un poco algo que hemos integrado y que hace mucho daño, en realidad, a la educación y a los niños. Claro, y bueno, pues empezamos con que nosotros no sabemos cómo manejar este dolor emocional. Como tú bien dices, lo vamos acumulando, lo vamos sacando de alguna manera por medio de a lo mejor enfermedades o a lo mejor exceso de ejercicio o a lo mejor tengo debilidad y no quiero levantarme. En fin, de alguna manera nuestro organismo, ¿no?, nos ayuda a decir que estamos mal y que nos sentimos mal. Y nosotros como adultos no sabemos qué hacer y cómo hacerlo, cómo resolver ese dolor emocional o esas pérdidas, mucho menos nuestros hijos sabrán cómo. Muchas de las preguntas es interesante porque cuando yo he dado estos cursos y estos talleres, los padres me preguntan, oye Adriana, pero ¿está bien que primero tome el de los niños y después el de los adultos o viceversa? Pues yo creo que la decisión de los padres, cualquiera que sea, es la mejor. O sea, hay que empezar de cualquier manera ayudando a nuestros hijos o ayudando a los niños, nosotros vamos tomando herramientas, teniendo herramientas también para poder trabajar nosotros, ¿no? Sí, de ahí lo que decías, ¿no?, que es muy importante que si los niños aprenden por imitación, tomando el ejemplo de los adultos, qué importante es que los adultos hagamos ese trabajo de gestión emocional, resolviendo nuestros propios duelos y aprendiendo también, porque no hay que darlo por supuesto, que sepamos comunicar, identificar, transformar nuestras emociones dolorosas, no hay que darlo por supuesto, yo por lo menos lo tengo muy claro, ¿no? Y seguimos aprendiendo cada vez, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿no?, vuelvo a la frase inicial, ¿no? Si los monos ven, los monos hacen, es decir, los niños aprenden por imitación, qué importante es esto que comentas, ¿no?, que los adultos, ¿no?, también podamos hacer ese trabajo, ¿no? Luego, al final también hablaremos de las herramientas que el método Grief Recovery ofrece, no solo a los niños, sino también a los adultos, ¿no?, para transitar los duelos. Y quería preguntarte por las señales, Adriana, las señales comunes del duelo en los niños. Porque me lo comentaba el otro día una mamá, ¿no? Y cómo podemos distinguir, ¿no?, y esto es una pregunta que va con truco, ¿eh?, un duelo normal de un duelo que quizá podríamos llamar complicado, es decir, que puede requerir una intervención más específica de un psicólogo o de un psiquiatra. Bueno, primero que nada, a veces los adultos también dejamos de escuchar nuestra intuición. Nosotros como padres de familia sobre todo, ¿no? Leemos, por decirlo de alguna manera, a nuestros hijos, como con sus ademanes, sus gesticulaciones, su manera de caminar, de expresarse, como tú bien lo decías, el sueño, etcétera. Entonces, las señales más comunes cuando un niño está en duelo, pues es cuando se altera de alguna manera, ya sea, o sea, puede ser en cualquiera de los extremos, puede ser que
come demasiado o que a lo mejor no come, deja de comer, a lo mejor duerme demasiado o deja de dormir. En fin, estos son demostraciones que el niño se está sintiendo mal. ¿Qué es lo que pasa con los padres? Que generalmente nuestras interpretaciones van hacia lo físico, hacia lo intelectual, hacia lo racional, ¿no? Entonces empezamos incluso a justificar o a suponer cosas que ni siquiera son. Ah, seguramente le pasa esto por esto. Y nuestras preguntas son cerradas, de tal manera que, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Y el niño nada más me dice, sí, me siento mal. ¿Te duele el estómago? Sí o no. Y entonces yo voy deduciendo, sacando conclusiones que definitivamente no son. Entonces, bueno, lo primero las primeras señales es, y hay que destacar que el dolor es normal y natural para el niño y para el adulto y para cualquier persona, ¿no? Es la respuesta natural que tenemos ante un dolor, ante una pérdida, ante un duelo, que tenemos que que lo manifestamos y lo tenemos que resolver. Entonces, como tú bien dijiste, tenemos que reeducarnos como adultos, primero, ¿no? De cómo lidiar con este dolor emocional. Entonces, para identificar estas señales que nos está dando nuestro hijo, bueno, pues tenemos que tener una mejor comunicación. ¿A qué me refiero? A que nuestras preguntas, ¿sí? Tienen que estar dirigidas a que ellos nos puedan responder con sus sentimientos. Yo no quiero, y la información es importante. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Hubo algún problema con tus amigos? ¿O hubo algún problema con algún profesor? Pero además de esa pregunta, entonces decirle, ¿y tú cómo te sientes? ¿O cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo que más te dolió, te dio miedo? En fin, o sea, buscar esa información útil de las señales que me está dando mi hijo para que yo pueda ayudarlo. Sí, porque a Entonces, veces, perdona que te interrumpa, porque a veces yo detecto que efectivamente si le preguntamos a un niño ¿qué tal estás? Sin más, pues normalmente el niño nos va a responder bien, aunque por dentro puede estar afectado, dolido, devastado, ¿no? Porque muchas veces los niños responden que están bien porque tienen miedo a ser juzgados, ¿no? así es. Entonces, desde ahí la importancia de lo que dices de esas preguntas abiertas o simplemente darles la pista, ¿no? De, ¿estás triste por este acontecimiento que te ha sucedido hoy? Entonces el niño ya dirá si sí o si no. Pero cuando normalmente la experiencia, ¿no? Nos dice que cuando preguntamos a un niño qué tal, bien, pero sin Correcto. embargo, cuando preguntamos de la forma adecuada, como tú muy bien nos indicas, es cuando efectivamente se puede producir esa apertura a que el niño cuente, ¿no? Y quería también destacar esta línea de lo que has dicho, ¿no? Que el duelo es la respuesta normal y natural ante una pérdida o cambio importante en la vida, ¿no? Porque tantas veces la sociedad lo que nos ha enseñado y lo que nos sigue enseñando es que el duelo no es normal ni es natural. Y que ya enseguida, en cuanto uno se puede sentir triste, es como si fuese algo patológico. Y el duelo no es patológico en sí mismo, de inicio. Definitivamente. Entonces es normal, natural, hay que normalizar que si alguien está triste, igual que cuando nos hieren o nos golpean, lo normal y natural es gritar, llorar, dolerse, ¿no? Pedir ayuda, pues de la misma manera, un duelo emocional también es normal y natural pedir esa ayuda, expresar esa tristeza en forma de llanto o no, en forma de expresar cómo uno se siente. Así es. Y regresando a a tu pregunta que hiciste, bueno, pues primero son las señales comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si realmente tenemos que llevarlo con un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, o no? Bueno, primero que nada hay que decir, nosotros, o cuando cualquier persona pasa por un dolor emocional, no es que estemos descompuestos, no es que nos tengan que reparar y por lo tanto tenemos que ir al psicólogo o al psiquiatra o al terapeuta, ¿no? O sea, muchas veces es una herramienta, pero generalmente, y nosotros hemos visto que este método, bueno, yo cuando lo conocí dije, wow, qué maravilla, cómo no lo conocí antes, porque de verdad son unas herramientas maravillosas que damos a los padres para que los niños puedan resolver su dolor emocional. Y es tan sencillo este método que se puede hacer muy fácilmente, se ayuda al niño y entonces ahí podemos nosotros diferenciar si realmente nuestro hijo o el niño con el que estamos tratando
si necesita una ayuda mucho más especializada o si simplemente tiene que trabajar este dolor emocional. Y poder comunicarlo, transitarlo, expresarlo. Ahora, muchas veces, como tú decías antes, ¿qué pasa? Que los adultos tenemos una malinformación. Entonces, también nos da miedo y no sabemos cómo trabajar el dolor emocional. Claro, claro. Entonces, ante esta situación, lo más fácil es recurrir a un terapeuta, a un terapista para que trate a mi hijo y para que lo pueda ayudar, Sí. ¿no? Pero, pues, muchas veces no es tan... es más sencillo de lo que uno cree y es mucho más fácil con el método ayudarlo. Si, por ejemplo, hablamos de la pérdida de una mascota, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ir al terapista. O sea, con el método le podemos ayudar a que vea cómo fue su relación con la mascota, cuáles fueron las cosas más importantes, más lindas que tuvo, la relación positiva que tuvo con la mascota, cuáles fueron las cuestiones que a lo mejor él se arrepiente, a lo mejor tiene culpabilidad o que tiene algún sentimiento de dolor, y entonces lo ayudas a resolverlo y a quedarse con esos recuerdos lindos, preciosos de esa relación que tuvo. Y posteriormente podrá a lo mejor él decidir tener otra mascota o ya no tenerla, ¿no? Eso es. Sí, porque a veces pensamos que superar el duelo, hay una cierta polémica si el duelo se supera o no, se integra o no. Siempre nosotros lo que decimos es que superar un duelo no significa olvidar a la persona, a la mascota o la situación, significa poder participar en las relaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, con una nueva mascota al 100%, sin que el dolor por la pérdida del anterior te paralice, te lastre la vida en realidad, ¿no? Te impida de alguna manera ser feliz o relacionarte con normalidad con otras mascotas o con otras personas, ¿no? Es decir, superar un duelo no significa olvidar, sino que superar un duelo significa integrar, poder identificar, transformar, comunicar las emociones dolorosas, decirle adiós a los planes, esperanzas, expectativas que ya no se van a cumplir por ese cambio o esa pérdida, ¿no? Y a la vez reconocer a nivel emocional que nos hubiera gustado que fuese distinto o mejor o más abundante en esa relación que ha cambiado o terminado, de forma que identificando estas emociones, transformándolas y pudiendo comunicarlas, como decías antes, ¿no? Pues que no nos paralice, ¿no? Y que podamos, pues como hacen los niños cuando son bebés, ¿no? Según van llegando las emociones, las expresan y pasan página y a otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y otro error común es etiquetar a nuestros hijos, ¿no? O sea, porque no sabemos, por falta de información o porque nos han dicho otras personas, pero por ejemplo podemos decir es que es depresivo o está deprimido mi hijo, entonces necesariamente necesita ir al psiquiatra. No, o sea, claro, cualquier cambio en su relación o una pérdida, como la pérdida de su mascota o de un abuelo, de un tío, de un familiar, o simplemente el cambio de algún compañero en el salón de clases o cambio de profesor, bueno, pues le genera una tristeza, le genera un sentimiento de dolor que generalmente como lo demuestra, pues a lo mejor se siente deprimido, está triste, no quiere hacer las cosas, no tiene ánimo. Entonces, no malinterpretemos estas señales que nos dan los niños, ¿no? Sino más bien tenemos... etiquetas, ¿no? Efectivamente, que mira, está triste, ya es que está deprimido, ¿no? Porque estamos diciendo que es normal y natural sentirse triste cuando ha habido un cambio en la clase, cuando un compañero le está molestando, cuando se siente presionado en el aula por los compañeros por algún motivo. Claro, y a veces patologizamos, digámoslo así, ¿no? O ponemos esa etiqueta y ya parece que todo se enfoca desde ahí. Y en realidad no estamos haciendo lo más importante, que es escuchar qué nos puede estar diciendo el niño a través de esas señales o a través de esas emociones, ¿no? Que él puede estar viviendo. Acabas de decir algo, una clave muy importante. Hay que saber escuchar, pero no con el intelecto. Aquí en Método Grief Recovery escuchamos con el corazón y hay que escuchar de verdad lo que el niño nos quiere decir. No pongamos nuestros sentimientos ante los de los niños, sino más bien escuchamos objetivamente y con el corazón. Sí, porque a veces no solo etiquetamos, sino que también interpretamos o proyectamos sobre el niño una emoción
que en realidad a lo mejor no es suya, sino que es mía. Por ejemplo, si se ha muerto mi padre, es decir, el abuelo del niño, yo puedo sentirme respecto a esa muerte de mi padre de una manera, pero no necesariamente el niño se ha de sentir igual que yo, ¿no? Nosotros enseñamos en el método que cada relación es única, cada dolor es único y cada proceso es único. Porque como yo me esté sintiendo respecto a esa pérdida, tiene que ver con la relación que yo tenía con esa persona. Y lógicamente yo con mi padre puede ser que tuviese una relación distinta que la que el niño tenía con su abuelo, ¿no? Entonces, eso también es importante remarcarlo, porque a veces hacemos esas proyecciones sobre los niños de unas emociones que en realidad quizás no se corresponden con las suyas, porque no estamos sabiendo escucharles, qué nos están queriendo transmitir. Y bueno, y vale también decir que es muy importante, yo lo he visto mucho con las familias, ¿no? A veces a los padres les cuesta un poco de trabajo reconocer que no todos sintieron de la misma manera. Entonces hay que ver, como bien dices, la relación es única, la relación es diferente, y no porque haya sido la misma mascota o el mismo abuelo, el mismo familiar que falleció, no necesariamente todos tienen que sentir de la misma manera. Y está bien como cada uno lo exprese. Si uno no llora, no es que esté mal y mi hijo está bien. A lo mejor no sabe cómo expresarlo, que ahí es donde yo Sí, tengo que... Pero bueno, sí, tenemos que etiquetar y decir está mal, o cómo es posible que no llores si se acaba de morir tu abuelo, ¿no? Que claro, generalmente claro, padres, sí, o tu hermano sí le dolió, fíjate cómo tu hermana llora y tú no, o viceversa, ¿no? sí, Entonces, hay que tener, es un tema muy delicado porque sin querer, acuérdense, los padres de familia somos los que tenemos una influencia emocional tremenda en nuestros hijos, sí, a la edad que... Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cuál es esta información que le estoy dando a mis hijos, qué es lo que yo les quiero decir y transmitir, y además que vean que yo los acepto como son ante su dolor, ¿no? Ya le iré enseñando con mi ejemplo primero y además también con las herramientas que yo adquiera, le iré enseñando cómo poder resolver este dolor emocional. Pero sí es importantísimo no comparar ni las mismas pérdidas. ¿Cómo es posible que tú llores porque se murió tu patito y al otro se le murió el perro que llevaba 15 años? Bueno, pues puede ser que la relación haya sido de muy poco tiempo, pero muy intensa, o simplemente fue una relación que fue para él importante. Entonces hay que hacerle caso, hay que darle voz a ese dolor de cada uno de los niños. Importantísimo no comparar las pérdidas o no comparar cómo lo sienten de distinta manera cuando alguien, por ejemplo, tiene varios hijos, ¿no? Que efectivamente hay diferencias, ¿no? Eso es muy, muy importante porque nosotros insistimos mucho en esto, no se comparan las pérdidas. Quería preguntarte también cómo puedo hablar con mi hijo, ¿no? Desde el punto de vista que estamos dándole a esta entrevista, ¿no? Desde el punto de vista de la educación de los hijos, ¿cómo puedo hablar con él sobre un tema ya específico, ¿no? Hemos visto que el duelo puede ser por más de 40 causas, ¿no? Pero cuando se trata de una muerte, ¿cómo educamos en la muerte sin abrumar o asustar al niño? Bueno, pues mira, hay varias facetas. Yo te diría, primeramente, volviendo a lo mismo, hay que ver que la muerte es algo normal y natural que sucede. Es algo que nosotros no podemos modificar, es algo que nosotros no podemos manejar, que no podemos evitar de alguna manera. Sí es importante que los vayamos dando herramientas, que los vayamos ayudando emocionalmente a que tengan estas herramientas para que no sea sorpresivo. Todo lo que es sorpresivo causa un mayor impacto en ellos. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Voy a empezar, por ejemplo, que lo vemos en el método, como decimos, cuando, por ejemplo, hay una muerte, un velorio, a lo mejor no de un familiar, pongamos que no es alguien tan íntimo. Pero bueno, ni siquiera, o sea, dependiendo la edad del niño también, ¿no? Porque hay padres un poco más imprudentes, pero bueno, pues porque lo hacen sin querer, ¿no? Pero bueno, que llevan a los niños a un velorio, ni siquiera les explican a qué se van a enfrentar. ¿Qué pasa cuando vamos, por ejemplo, a un matrimonio, o vamos a la iglesia, o vamos a algún lugar en donde tenemos que actuar de una manera específica? Bueno, los preparamos
Y decimos desde cómo te tiene que ser tu vestimenta, cómo te tienes que comportar, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual lo tenemos que hacer con un velorio, por ejemplo, ¿no? O sea, decirles, hay que informar a los niños a qué se van a ellos a enfrentar. ¿Por qué? Porque no es agradable para ellos y puede ser muy impactante llegar y a lo mejor está todo el mundo llorando o a lo mejor está todo el mundo demasiado serio. En fin, o sea, el ambiente no es un ambiente agradable, se puede decir. Entonces, hay Sí. que empezar a hablar pues como con la realidad de las cosas, tan normal como es. Ahora, en la muerte generalmente nos han enseñado pues que nosotros tenemos que enseñarles, ¿no? Que todo, pues, este, se reproduce, crece, vive, ¿no? Y llega al Como una final clase de biología. como algo biológico, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente. Bueno, pero también tenemos que decirles, ¿no? O sea, porque a lo que los papás recurren son a estos comentarios intelectuales que de nada le sirven al niño, como, no, pues es que ya terminó el ciclo de la vida, o ya era muy viejito, pues ya se tenía que morir, o ya tenía, que ya se fue al cielo, ya está mucho más tranquilo ahí. O sea, son cosas que a los niños no les ayudan en cuanto a su dolor emocional, muchas veces no entienden y también, ojo, peligrosísimo, depende de la edad del niño, ¿no? Es peligrosísimo decirles estos comentarios como ya está en el cielo, porque a lo mejor el niño quisiera irse con con el abuelo al cielo y entonces Sí, sí, van en el, sí, sí, sí. ya estoy en el cielo y no veo al abuelo, Sí, cosas así. sí, sí, o está en una estrella, o mira, vamos a ver las estrellas, esa estrella es la mascota, o esa estrella es el abuelo o la abuela, y claro, luego el niño llega en la escuela, estudia lo que son las estrellas y dirá, jolín, pues no se corresponde con lo que yo estoy sintiendo por la muerte de mi abuelo o de mi mascota, porque yo no veo que me hayan enseñado que hay mi abuelo cuando me están enseñando en la escuela que una estrella es lo que es, ¿no? Entonces es muy importante, además, lo que comentas, que desde el principio, desde bien pequeños, ¿no? Se puede adaptar esa forma de educar y normalizar el tema de la muerte en casa. Pues se me ocurre, por ejemplo, cuando estamos paseando por un parque, ¿no? Cuando vemos una hoja caída o cuando vemos una hoja seca o un insecto, ¿no? Que podemos observarlo, si se mueve, si no se mueve, si cambia de color o no. Y como tú siempre dices, ¿no? También no ir simplemente al argumento intelectual, ¿no? De proceso biológico, la vida es un ciclo, ¿no? Sino también ir a lo emocional, ¿no? ¿Cómo afrontarías tú esta educación, ¿no? No solo quedarte en, mira, el insecto ya, o el pececito, ¿no? Que muchos niños tienen peces. El pez ya se ha muerto. Pues mira, ¿ves cómo ha cambiado de color? Ahora flota, ya no se mueve. ¿Cómo enfocarlo más hacia la parte emocional? Bueno, es importantísimo, porque generalmente nos quedamos en lo intelectual. Ahí lo primero que hay que hacer es decirle, yo me siento triste que el pececito haya muerto. ¿Cómo te sientes tú? Dependiendo la edad, ¿no? Pero yo estoy hablando con niños más pequeños, que es cuando cuesta un poquito más de trabajo la comunicación. Siempre hay que nosotros externar nuestro sentimiento. Eh, fíjate que yo tuve, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que con una maestra que estábamos en una escuela, ¿no? Les estaba yo dando el taller y bueno, contó que había llevado un niño el pececito a su casa y que se había muerto el pececito, ¿no? Y entonces el niño llegó el lunes siguiente muy preocupado porque pues era su responsabilidad, no sabía si se había muerto porque le había dado de más de comer o porque a lo mejor no le había dado de comer, en fin, estaba muy preocupado y la mamá lo único que le dijo es no te preocupes, después compramos otro y entonces reponemos el pececito. Pero bueno, el problema no era eso, no era el reponer el pececito, sino era básicamente cómo el niño se sentía. Entonces, bueno, cuando la maestra me cuenta, que no les voy a contar todo, pero estuvo muy simpático, que ya había hablado efectivamente del ciclo de la vida y que se había muerto. Y entonces, pues el niño se quedó con su dolor emocional. Cuando yo le hice la pregunta y le dije, ¿y tú le preguntaste cómo te sentías? Bueno, puso una cara de susto como diciendo, ¿cómo? Se me olvidó lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí como es decirle, a ver, se murió el pececito, ¿por qué estás preocupado?
¿no? Sí, tú eras el encargado del pececito, pero ¿hiciste algo a propósito para que el pez muriera? ¿Sí o no? ¿No? Y entonces ir teniendo esta información acerca de qué es lo que él tiene que trabajar. Este niño se sentía muy culpable porque se había llevado el pez y entonces le daba además, estaba muy avergonzado porque iba a llegar a la escuela a decirles que se había muerto el pez y que probablemente había sido negligencia de él, ¿no? Entonces, Claro. fíjense, todo se vuelve, ¿no? Todo lo que ocasiona esta situación de dolor emocional, que tenemos que abarcar todos estos sentimientos para ayudarlo a poder resolver y que él pueda sentirse bien, pueda dejar de tener esa culpabilidad, ¿no? Perdón mismo de alguna manera y reconocer más bien, pues que no había sido culpa de él, ¿no? Que había Sí. sido algo, pues, que no se sabía. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, pues ayudar al niño a que llegue a esos sentimientos sin, como volvemos a decir, sin que nosotros pongamos una interpretación. O sea, hay que ser muy claro en esto, ¿no? Que los sentimientos de los niños sean los reales de ellos. Si a nosotros se nos hace ridículo, pues no importa, ese es el sentimiento del niño. Podemos recordar alguna pérdida que sí que nos afectó y desde ahí empatizar con el niño. Por supuesto, por supuesto. Y si no Claro. tenemos una experiencia, bueno, pues traer otra experiencia, aunque no sea igual, pero que pueda ser cerca de la misma Sí. experiencia, ¿no? Pero fíjate, me encanta que estés subrayando esto porque como normalmente lo que hacemos es invalidar las emociones de los niños muchas veces, ¿no? Por ejemplo, diciéndole, bueno, no te preocupes, no llores, era solo un pez. Exacto. Y sin embargo, fíjate el rango de emociones que puede estar sintiendo un niño ante la muerte de un pececillo. Lo que comentas, culpa, responsabilidad, claro, porque el hecho de que el niño se haya de alguna manera responsabilizado del pez, echándole un poquito de comida o simplemente observándolo, claro, le ha suscitado una cantidad de emociones que en los niños en concreto puede ser un abanico muy amplio de emociones. Y si lo zanjamos el tema diciendo no llores, no te preocupes, era solo un pez, el sábado te compramos otro pez, pues claro, nos estamos perdiendo una gran parte del mundo interior afectivo, emocional, sentimental de los pequeños, ¿no? Y esto es una pobreza emocional y una pobreza desde el punto de vista de la educación. Y como aquí estamos para enriquecer y para dar herramientas, precisamente te quería preguntar Sí. por alguna estrategia que, que ayude a los niños a expresar sus emociones de una forma adecuada a su edad. Mira, yo creo que hay varias estrategias, pero la más fácil, la más común y la que yo siempre les aconsejo a los padres, eh, desde siempre se los he aconsejado, es que desde muy pequeños, y si no lo hemos hecho cuando ya están grandes nuestros hijos, no hay ningún problema, pero desde el día de hoy, por decirlo de alguna manera, hay que empezar con nosotros enseñarles cuáles son esos sentimientos de nosotros. Si vamos manejando y en la vida cotidiana, ¿no? Todo lo que nos pasa, si nosotros vamos manejando y se atraviesa un coche frente a nosotros, bueno, decirles, ¿no? Ay, que me enoja que este señor se haya atravesado sin poner la direccional o que me asustó porque lo hizo muy fuerte, casi chocamos, en fin. O sea, que ellos escuchen de nosotros cuáles son esas reacciones que nosotros tenemos emocionalmente ante los eventos, cómo les damos nombre a esas emociones o a esos sentimientos y se los decimos y les compartimos. Y les podemos preguntar si él viene con nosotros en el coche, a lo mejor se dio cuenta, a lo mejor no se dio cuenta, si di un enfrenón fuerte, preguntarle, ¿cómo te sientes? ¿Te asustaste? ¿Estabas igual de asustado que yo, no? ¿No? Bueno, no tiene que ser igual, pero quiero hacer que ellos puedan expresar esos sentimientos, no minimizarlos. Generalmente escuchamos a los adultos, qué exagerado, qué barbaridad, no era para tanto, ¿por qué Sí, lloras? ¿Por qué gritaste? ¿Por qué no? eso es.
poner un ejemplo, ¿no? Si vas caminando, imagínense una familia que va caminando por el parque y van dos hijitos, el padre y la madre. Y de repente se atraviesa una rata enorme en el parque, ¿no? Y entonces la reacción de la mamá es gritar. La reacción del papá, pues a lo mejor dio un brinco, un salto, ¿no? Uno de los niños llora y la otra a lo mejor ríe. ¿Cuál de todos la familia, cuál de los cuatro está bien o cuál está mal? Todos están bien. Todos. La reacción Claro. es diferente ante una misma situación. Sí, es Bueno, la importancia de validar las emociones, ¿no? Las negativas también. A veces las negativas, tristeza o miedo, tendemos a taparlas o a invalidarlas y son lícitas porque nos están dando mucha información también, ¿no? correcto. Entonces ahí, bueno, como es una estrategia sería, ¿no? Ahí, en esa situación, podríamos aprovechar la oportunidad y decir cómo nos sentimos cada uno de nosotros. A ver, tú, mamá, ¿por qué gritaste? ¡Ay, qué barbaridad! Me dan horror, no la soporto, ¿no? Y Sí, mi reacción fue gritar. Sentí mucho miedo o me dio mucho asco. ¿Y tú por qué te reíste? Ah, pues es que yo me reí porque vi cómo brincó mi mamá, en fin, ¿no? O sea, sí, es me parece muy importante también lo que comentabas de poner nombre a la emoción, ¿no? Creo que muchas veces por la educación recibida tenemos una pobreza emocional, ¿no? Y también de vocabulario. total. Y a mí me llamó una vez la atención, ¿no? Que pregunté a una amiga, oye, pero ¿estás enfadada? Y me dijo, no, enfadada no estoy, estoy decepcionada, que es distinto. Y claro, el abanico es tan amplio, el rango emocional es tan amplio que sí que sabemos que hay emociones básicas, ¿no? Hay algunos que hablan de 6, otros de alguno más, pero que esas emociones básicas, miedo, tristeza, ira, alegría, asco, sorpresa, se amplifican en tantas otras que nos dan matices muy importantes de cómo nos podemos estar sintiendo nosotros o cómo se pueden estar sintiendo los niños y que no es lo mismo, porque puede haber una emoción como el enfado, que es normal y natural, que me lleve a una agresión o simplemente puedo estar decepcionado y es muy importante desde el punto de vista de la educación que llaman socioemocional, ¿no? Porque detectando y poniendo nombre a esas emociones podemos evitar también muchos conflictos, en tanto en cuanto ayudamos a los niños a orientar esas emociones, por ejemplo, la ira o el enfado, podemos hacer que los niños la comuniquen de forma adecuada y que no les lleve a conductas violentas, por ejemplo, ¿no? De ahí la importancia de ir poniendo nombre, ¿no? A través de esos pequeños ejemplos, a veces de la vida cotidiana, ¿no? El paso que comentas de parque, pues mira, yo me he sentido, pues mira, me ha impresionado, es que estaba con miedo, estaba aterrorizado, estaba, ¿no? Me parece muy importante, Adriana, y agradezco que lo hayas traído aquí a la conversación. No, y gracias a ti, y me encanta que hayas dicho, y es algo que también hay que enfatizar, es que si ellos no le ponen nombre, nosotros tenemos que ponerle un nombre, ¿no? Suponiendo, como te pasó a ti, ¿no? Decir algún sentimiento, estás enfadada, no, estoy desilusionada o estoy frustrado, etcétera. O sea, hay que ayudarles, porque en el momento en que nosotros decimos una palabra, ellos pueden hacer la conexión y decir, no, así no me siento de esta otra manera. Y es Eso es, lo que nosotros queremos obtener de ellos, ¿no? Además, sí, has dicho algo importantísimo. Una cosa es identificar, nombrar, y otra cosa es después que él pueda entonces no reaccionar ante ese sentimiento, sino más bien es poner acción entre ese sentimiento. Si yo estoy tan enfadado o estoy tan frustrado o enojado, no voy a llegar a los golpes, ¿no? Entonces, el que uno pueda nombrar esos sentimientos que uno reconoce puede ayudar muchas ocasiones, ¿no? A sí, tener acción de una manera diferente. sí, a mí me encanta el método porque nosotros enseñamos a transformar esas emociones. Como tú bien dices, el simple hecho de identificar no resuelve el dolor emocional. Tengo que hacer algo, tengo que saber hacer algo con esa emoción que me puede estar paralizando, por ejemplo, de tristeza, ¿no?
¿qué necesita, mejor dicho, qué necesito hacer yo cuando me siento así, ante una situación, una persona, una muerte, una pérdida, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Necesito perdonar porque estoy muy afectado, necesito decir un lo siento porque creo que he podido herir a otra persona, necesito simplemente decir un gracias, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos frustrados cuando hay algo que no hemos podido hacer, ¿no? Claro, Por ejemplo, ante la muerte de alguien a quien me hubiera gustado haberle visitado en el hospital y no pude porque se murió, o haberle dicho gracias porque me ayudaste y, por ejemplo, se murió y ya no pude hacerlo. Esa emoción me la quedo yo guardada, o se la quedan los niños, ¿no? Por correcto. ejemplo, me hubiera gustado decirle a mi abuelita lo mucho que me ayudaba o lo mucho que me gustaba que viniese a visitarme a casa, pero no pude porque se murió. Entonces, claro, la emoción, que es lo que llamamos duelo, ¿no? Esa emoción, esa comunicación que no ha podido expresar el niño, se queda guardada. Y me encanta el método porque es la forma de dar cauce a esa emoción y que él, el niño en este caso, pueda comunicarla, o el adulto, ¿no? De forma, en este caso ya indirecta, de forma que el niño se libere de esa carga emocional que lleva arrastrando porque hubo un cambio que le impidió decir lo que quería haber dicho y ya no puede, ¿no? O Claro, sea, resumiendo que importante no es solo identificar, como hemos dicho al principio, sino también transformar esas emociones, darles cauce y comunicarlas. así es, y comunicarlas y poder liberarnos de esos sentimientos que pueden ser, como bien decías, tanto tristes o negativos o positivos, alegres, agradables, ¿no? Y Ujú. quedarnos con eso. Y también hay que darle eso que se quedó sin comunicar con las personas o las mascotas o las situaciones con las que ya no están presentes. Te quería preguntar, ya por ir terminando y por ir cerrando, hemos hablado al principio que los que se quedasen hasta el final tendrían premio, ¿no? Y quería preguntarte ya más en concreto, ¿no? Por algunos recursos o actividades específicas que puedan ayudar a los niños a transitar sus duelos o a los padres a gestionar el duelo de sus hijos. Bueno, eh, ¿qué pueden ayudarles? Pues ya hemos dado algunos tips, algunas cosas, ¿no? Sí. Importantes. Y bueno, pues una de las cosas importantísimas es el método que nosotros tenemos, que es el método de Grief Recovery, de ayudando a los niños en su dolor emocional, cuando los niños sufren, que son estas herramientas importantes que les van a servir para toda la vida. O sea, no nada más, este método, como bien lo dice la palabra, es un método que es maravilloso porque les da las herramientas a los padres para que puedan ir resolviendo todas estas situaciones que además para la sorpresa de muchos que han estado con nosotros en los cursos, dicen, ¿cómo? O sea, siempre hay situaciones de dolor emocional y siempre estamos pasando por cambios. Claro, siempre estamos pasando por cambios. Y Sí. entonces son estas herramientas que les van a ayudar a que ellos vayan reconociendo su dolor emocional, validándolo, sintiéndolo, Ujú. y que sepan que es normal y natural y por lo tanto después poderlo resolver. El método específicamente lo damos a los padres de familia porque es muy delicada la situación emocional y los sentimientos de los niños, porque generalmente cuando pasan por un proceso de duelo, de dolor emocional, están vulnerables. Entonces, es muy importante que la gente que los ayude, pues sean los padres de familia, ¿no? Que sean los que no puedan de alguna manera dañar a los niños, aunque sea sin querer, pues. Entonces, por eso el método está pensado a los padres de familia, Mm. para que ellos sean a los niños. Como sé que has colaborado de forma intensa, has hecho una colaboración muy importante en un libro, precisamente, ¿qué nos puedes decir de los libros del método? Ay, bueno, los libros son maravillosos, tenemos varios. El de los niños específicamente se llama Cuando los niños sufren, que la verdad es que son libros que es una lectura muy fácil, muy cotidiana, muy agradable, ¿no? Y en donde viene explicado todo el método, cómo se hace. Y bueno, está el de Cuando los niños sufren, está también otro que ya estamos por sacarlo en español, que es ayudando al dolor emocional de la pérdida de una mascota. También está superando el dolor emocional, que es el libro que se lleva para los adultos.
Estoy volteando El porque sí, manual, ¿no? manual de superación de pérdidas emocionales, ¿sí? Sí. Y bueno, hay otros libros también, que hay uno de puras preguntas y respuestas que es muy bueno, esos están en inglés. Los pueden conseguir si se meten a nuestra página de método Grief Recovery o superación de pérdidas emocionales. Ahí vienen y ahí incluso tenemos de regalo un ebook que ustedes pueden adquirir ahí online para que puedan ir metiéndose y conociendo lo que es el método. Y los demás los pueden comprar en línea o directamente con nosotros. También la gente que quiera acudir conmigo, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes. Me pueden contactar por medio de la página que ya les dije ahí en www.methodogriefrecovery.com, o bien en mi mail, que ahorita utilizo el personal, que es adrianacurcio, con z, @gmail.com. Ahí me pueden contactar. Y bueno, pues la verdad es que es un método que se los recomiendo muchísimo, y que la verdad es que todas las escuelas deberían de proveer este método para los padres de familia y para su profesorado. Qué maravilla, o sea que tenemos libros, tenemos talleres, tenemos descargables, tenemos página web, tenemos perfil de Instagram, hay muchas formas de adquirir esos recursos y, como bien dices, pueden contactarte a ti o a mí, o como especialistas en acompañamiento en duelo, en tu caso incluso como instructora, formadora de especialistas. Y también, pues, los talleres. Hay uno específico, lo hemos comentado, ¿no? El taller de acompañamiento a los padres para gestionar el duelo de los niños. En Madrid se va a hacer uno próximamente, presencial, un taller de 4 sesiones que va a dar estas herramientas que hemos comentado a los padres para que puedan gestionar y ayudar a sus hijos a transitar sus duelos. Pues, Adriana, quedo a tu disposición, agradecidísimo por esta entrevista. Hemos querido aportar un valor, hemos hablado de educación, hemos hablado de señales, hemos hablado de emociones, hemos hablado de la importancia de educar a nivel emocional y de normalizar la tristeza como respuesta normal y natural. Y bueno, pues me despido quedando a vuestra disposición. En mi perfil podéis contactar, y también en mi página web que tenéis en el perfil podéis contactar conmigo, con Adriana también en methodogriefrecovery.com, y agradecidos por vuestra presencia y por habernos acompañado en esta entrevista. Te mando un abrazo muy fuerte, Adriana, y espero verte pronto y seguir profundizando en este tema. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Estoy feliz de haber podido contribuir. Espero que sí, alguno de los conocimientos que tengo y de la experiencia. Y de verdad te agradezco muchísimo. Les mando un abrazo a todos. Buenas noches, España. Y aquí seguimos el día. Buenas noches. Un Gracias. abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo, Chao, Adriana. chao. Adiós. Adiós.